semestre y estamos viendo el libro de los Salmos. Este libro pues tiene algunos mensajes proféticos y como tal, hoy en este día vamos a ver el capítulo 2 de Salmos, del Salmo número 2. En el Salmo número 1 vimos un contraste entre el hombre bueno y el hombre malo, el que está en contra de Dios y el que está en favor de Dios. En este salmo que vamos a estudiar ahora es uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento y por lo tanto se le llama el salmo mesiánico, es decir, va orientado en esa dirección, tiene profecías y habla acerca del Mesías. También hay diferentes tipos de salmos en todos los salmos, 150 salmos que tenemos aquí, divididos en 5 libros, y cada libro pues está seleccionado los salmos de acuerdo a las circunstancias o situaciones que vivió el pueblo de Israel o los escritores. Más que todo, los que escribían los salmos era porque habían tenido alguna experiencia de acuerdo a las circunstancias que habían vivido y que Dios les había iluminado, los había sacado muchas veces de situaciones difíciles. Y de esa manera pues los salmos fueron escritos de acuerdo y seleccionados de acuerdo a lo que cada hombre que escribió vivió, de acuerdo a los eventos de su vida con respecto a la relación con Dios. En este salmo que vamos a ver hoy, vamos a ver algunas situaciones que no son nada comparable con la grandeza de Dios y con lo minúsculo que es el hombre delante de Dios. Es decir, si nosotros nos preguntáramos, ¿qué dirían ustedes si una hormiga quisiera detener un ferrocarril? ¿Qué dirían ustedes? Si una hormiga quiere detener un ferrocarril, pues algunos dirían, pues es imposible que una hormiga haga eso, ¿no? Entonces, vamos a ver que muchas veces el hombre está en situaciones parecidas y eso es lo que vamos a analizar en este salmo. Vamos a ver algunas circunstancias o situaciones del hombre que quieren en contra de Dios. Entonces, vamos a ver el salmo número 2 y dice el versículo 1: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahora entonces vemos aquí que estos 3 versículos hablan acerca de un complot en contra de Dios. En el primer versículo está registrado como el cumplimiento, no solamente el cumplimiento, quien escribió este salmo fue el rey David, y los salmos proféticos o mesiánicos tienen un cumplimiento muchas veces cercano, pero a veces tienen un cumplimiento lejano. En tal caso, los apóstoles reconocieron que este salmo lo escribió David con respecto a lo que iba a suceder en el tiempo de Jesús, cumpliéndose con el Mesías. Es decir, en el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, versículo 24 en adelante,
no, en el capítulo 2, versículo 24, dice: el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Bueno, yo creo que no es el capítulo 12, no es el capítulo 4. El capítulo 4 dice de Hechos de los Apóstoles: porque por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Ahora, entonces, vemos aquí que la misma cita que está en el Salmo 2 se encuentra en Hechos de los Apóstoles, porque Pedro y Juan estaban ante un concilio y lo estaban buscando por predicar el Evangelio y por predicar a Cristo. Entonces, pero Pedro retoma el Salmo 2 y empieza a predicar ahí, y dice, bueno, dando el cumplimiento con Herodes y Pilato, ¿no? En el tiempo de Herodes y Pilato fue que mataron a Jesús. Entonces, toda la gente que había reunido en contra de Jesús. Entonces, Pedro, al predicar este mensaje, estaba diciendo que la gente en el tiempo de Jesús estaba dándole cumplimiento a lo que decía el Salmo 2. Bueno, en el tiempo de Jesús, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, resulta que Jesús era inocente, pero lo acusaban de estar en contra del gobierno y dijeron, bueno, dice blasfemia y está diciendo que es el Hijo de Dios, y hasta que llegaron y lo mataron. Y la gente gritaba, todos los que estaban frente a la cruz gritaban en contra de Jesús. Entonces, vemos el cumplimiento entonces de este Salmo 2 allí en Hechos de los Apóstoles. Entonces, los salmos mesiánicos hablan acerca de cumplimientos que se darán en el futuro, y sobre todo este salmo está diciendo algo que ya se cumplió. Ahora entonces, pero pensemos un tanto en lo que dice el salmo. Dice que la gente se amotina y los pueblos piensan cosas vanas. Entonces, cuando la gente se amotina, aquí está hablando en algunas versiones dice la gente se subleva. Y cuando la gente se subleva, es que está haciendo algo contra, o planeando algo contra el gobierno, aquí en este caso, que es el gobierno anunciado, que es el gobierno de Dios. La gente, los reyes y la gente estaban reuniéndose, estaban hablando de cómo estar en contra de Dios. Ahora entonces, es un gran peligro, ¿no? Cómo la gente puede tener en su mente y puede pensar que va a vencer a Dios, o que va a desechar a Dios. Entonces, si ustedes saben, el mundo va de mal en peor. ¿Por qué es que las naciones, los pueblos, cada vez se ve más claro que están en decadencia y están cayendo en un estado del que no pueden salir? Y es porque la gente se ha vuelto en contra de Dios. Fíjense bien que Estados Unidos era uno de los países más bendecidos por Dios. Más bendecidos por Dios. La gente que habitó Estados Unidos, bueno, lo que ahora conocemos como los gringos o los cheles, ¿verdad? La gente blanca que está habitando Estados Unidos no eran originarios de ahí, sino que eran gente que había
había salido huyendo de sus países porque había una persecución religiosa. Es decir, los ingleses, los alemanes y toda esa gente de esa zona habían reconocido a Cristo como su Salvador. Y se había vuelto una persecución en contra de los cristianos. Y ellos emigraron para Estados Unidos. Por lo tanto, fíjense bien que los gringos se enojan que la gente latina vaya allá, pero los gringos también fueron emigrantes. Ahora, quienes vivían ahí éramos los naturales de ahí, llamados pieles rojas, ¿verdad? Los indios. Entonces, pero estos vinieron y traían el evangelio. Venían de esos países y traían el evangelio, establecieron colonias, empezaron a hacer colonias ahí en Estados Unidos y no se les apartó de la mente el Señor. Siempre traían en mente el predicar el evangelio y casi que la mayoría de colonias todos eran creyentes. Eran creyentes. Ahora entonces, y esto se divulgó entre ellos de muchas generaciones, pero resulta que llegó el momento en que ellos desecharon a Dios. Después de haberlo acogido y tenerlo ahí, y estar divulgando el evangelio y predicando a Cristo, decidieron desechar a Dios, prohibiendo que se leyera la Biblia en los centros públicos o en los centros escolares. En las escuelas se leía la Biblia para poder establecer nuevas leyes que el evangelio les perjudicaba. Imagínense en una escuela si se predica el evangelio, ¿cómo se iba a poder empezar a hablar de que los niños debían de tomar píldoras anticonceptivas o que a los varones se les dieran los condones para que los usaran y tuvieran libre las relaciones sexuales? Y eso fue lo que hicieron los gringos, ¿no? Hicieron esto y empezó a estar en decadencia el país. Y cada vez se han ido alejando más de Dios, a tal grado que hoy pues ahí hay muchas leyes que están en contra de lo que Dios ha establecido. Entonces, la gente dice aquí que se amotinan en contra de Dios. Se amotinan en contra de Dios. Y dice en el versículo 1, dice, y los pueblos piensan cosas vanas. La palabra vana significa que no tiene ningún significado. O sea, algo vano es lo que no tiene nada, pues, ¿verdad? Entonces, dice que los pueblos piensan cosas vanas, es decir, cosas que no van a llevar a nada bueno. Eso es lo que piensan los pueblos, no van a llevar a nada bueno. Entonces, y dicen ellos en el versículo 2, muchos son los que dicen de mí, no hay, bueno, estoy leyendo otro salmo, hoy he venido un poco perdido con la lectura. Se levantaron los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Entonces, fíjense bien que está hablando de gobiernos. Se levantarán reyes y príncipes. Está hablando de gobiernos que se levantan en contra de Dios. Ahora entonces sabemos que en el mundo hay muchos países que han prohibido que se predique el evangelio. Por ejemplo, en los países comunistas no permiten que se predique el evangelio. ¿Por qué será que no permiten que predique el evangelio? Porque ellos dicen que el evangelio enloquece a la gente
y lejos de entrar en razón, ¿verdad? Los países que están en contra de Dios son países que no quieren que la gente se dé cuenta que a través del Evangelio el hombre, el ser humano es libre. Porque los gobiernos con sus políticas quieren mantener esclavizado al hombre. Entonces, en tal caso, ellos planean algunas políticas mundiales. Fíjense bien, cuando se reúnen estas grandes organizaciones, planean algunas políticas mundiales para someter a los pueblos. Entonces, de tal manera que ellos hacen sus propios planes, se reúnen para hacer sus propios planes. Aquí entonces, en el versículo 3, dice: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahora, esta palabra ligaduras y cuerdas significa, bueno, los que conocen las yuntas de bueyes, ¿no? Para mantener unidos a los bueyes, ¿qué se usa? Se usa un yugo. Pero ¿qué se usa para amarrar al yugo? Las coyuntas, ¿verdad? Eso, en donde esta es la misma ilustración. Dios tiene unido a la gente a través de confiar en Él. Es decir, la gente debe estar, su mirada debe estar en el Señor, en su vida cotidiana, en los quehaceres de la vida, debe de estar unido. Pero ellos dicen: desechemos a Dios, soltemos las ligaduras, no mantengamos unidos es decir, no nos mantengamos unidos a Dios, rechacemos a Dios. Ahora entonces, pero al rechazar a Dios, están armando políticas para volverse y hacerle la guerra a Dios. Ahora entonces, significa entonces que el ser humano, hermanos, ¿a dónde lo lleva sin Dios? A ningún lado. El ser humano no va a ningún lado sin Dios. Ahora entonces, rompiendo sus ligaduras y la reunión de estos gobiernos, pues, para armar políticas en contra de Dios, entonces están diciendo prácticamente: no queremos nada con Dios. No queremos nada con Dios. Por ejemplo, hoy en este tiempo, ¿cuáles serían algunas políticas que los gobiernos han establecido últimamente y que han causado impacto en la sociedad a tal manera que muchos están agradados con esas políticas, pero que han rechazado a Dios? Por ejemplo, los países que han decidido que los homosexuales formen sus propios matrimonios, es decir, que se casen, que tengan una familia establecida. Es más, pueden adoptar hijos para que la familia esté completa. Ahora pensemos, hermano, cuando Dios formó al hombre y para que habitara la tierra, dice que vio que el hombre estaba solo, que todos tenían alguien con quien relacionarse. Los animales tenían sus propias parejas. Entonces Dios decidió crear una mujer, es decir, sacó una mujer del hombre para que pudiera tener el hombre una compañera. Pero la Biblia dice: varón y hembra los creó. Ahora entonces, y ese es el principio del establecimiento de los matrimonios. Ahora, no dijo que se casara hombre con hombre, ni mujer con mujer. Y a veces a la gente le parece, cuando estamos hablando de esto, les pareciera que nosotros estamos como obsesionados por sacar o contradecir estas cosas, pero no somos nosotros, es la Biblia quien contradice, y en tal caso es la palabra de Dios. Ahora entonces, vemos que hay muchas políticas, por ejemplo el aborto, los matrimonios
¿verdad? De hombre con hombre y mujer con mujer. Todas estas han sido últimamente el impacto que ha ocasionado en el mundo. Y muchos países han ido adoptando. Aquí en El Salvador querían aprobar esa ley también, pero las iglesias protestaron, ¿no? Por lo menos la iglesia católica protestó, ¿verdad? Y unas cuantas iglesias evangélicas hicieron sus comentarios también. Entonces dijeron, no estamos de acuerdo, porque contradice lo que la palabra de Dios dice. Ahora entonces, y así como estos ejemplos, hay muchas cosas que los gobiernos están estableciendo en contra de Dios. Y por eso el mundo va de mal en peor. Fíjense bien, el mundo no va a mejorar, hermanos. El mundo no va a mejorar. La gente clama, queremos paz, queremos estar tranquilos, pero esto va a ir de mal en peor. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón principal? El hombre ha dejado a Dios. El hombre ha dejado a Dios. Ahora entonces, aquí en este salmo está diciendo, dejemos sus ligaduras, sus cuerdas, separémonos de Dios. No queremos nada con Dios. Ahora sabemos nosotros a través de la palabra de Dios, cuando la estudiamos, que toda esta maquinación en contra de Dios tiene un principio. Tiene un principio. Y siempre, muchos gobiernos han estado en contra de Dios, pero también sabemos que Satanás tiene su influencia, ¿verdad? Ha influenciado, y también a todos sus seguidores. Satanás ha influenciado para que quieran detener el plan de Dios. Aquí tenemos en este salmo el plan de Dios para la humanidad. Y lo vamos a ver en todo el salmo. Ahora entonces, el hombre no quiere nada con Dios. Pero pensemos también ahora, las iglesias todavía siguen adoptando algunas cosas que Dios no está de acuerdo, ¿verdad? Dios no está de acuerdo. Y lo vamos a ver en los últimos versículos. Dice el versículo 4. Versículo 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. El que mora en los cielos, el Señor, se burlará de ellos. Es decir, el Señor se ríe de ellos. Ahora, los gobiernos pueden hacer sus reuniones y hasta decretas, ¿verdad? Pero ¿quién sabe todo? Dios. Y entonces, ¿qué es lo que hace Dios cuando ve los planes de los seres humanos aquí en la tierra? ¿Qué es lo que hace Dios? Se ríe, se ríe. Ahora pensemos, se ríe, porque los reyes, los gobiernos y toda la gente que está en contra de Dios, dice, le vamos a echar la guerra a Dios. Le vamos a echar una guerra a Dios. Ahora piense usted, hermano, ¿por qué Dios se ríe? ¿Por qué Dios se ríe? Bueno, podríamos decir nosotros, bueno, algunos ejemplos que podríamos poner por qué Dios se ríe. Pensemos que Dios es el Todopoderoso. Ahora, hermano, ¿quién le puede ganar a Dios? ¿Quién le podría ganar a Dios? ¿Verdad? Entonces, uno dice, se estaban contando una anécdota acerca de un hombre todo raquítico, ¿verdad? Y dijo, bueno, llegó donde el hombre más fuerte del mundo. Llegó y dice que le dijo, echemos una apuesta a ver quién gana. Imagínense un hombre bien raquítico, diciéndole eso al hombre más fuerte del mundo. Ahora, y dice que el hombre se le quedó viendo y se puso a reír. Porque el raquítico apenas podía unos cuantos kilos, ¿verdad? Y aquel hombre, el hombre más fuerte del mundo, podía levantar un montón de kilogramos en las pesas.
Ahora entonces dice que el hombre se le quedó viendo y le dijo, y se puso a reír. ¿Por qué se puso a reír este hombre? Porque dijo, bueno, este no tiene la capacidad para apostar conmigo. Si hubiera sido otro hombre fuerte a la estatura de él, este hombre no se hubiera reído, pero estaba diciéndole a alguien que no podía levantar casi nada. Entonces dice que este hombre se rió. Ahora entonces vemos que es como que un hombre, ¿verdad?, se quiera oponer en contra de Dios. ¿Cómo se vería el hombre? ¿Cómo se vería el hombre delante de Dios queriéndose oponer? Ahora entonces, pero a través de la historia han habido hombres que se han opuesto en contra de Dios. Por ejemplo, tenemos en el tiempo de Moisés, Faraón quiso oponerse en contra de Dios, matando a todos los niños. Ahora entonces, matando a todos los niños. Pero ¿pudo detener el plan de Dios? No. Ahora entonces, en el tiempo de Jesús, también el rey mandó a matar a todos los niños queriendo detener el plan de Dios. ¿Pudieron detener el plan de Dios? No. Ahora entonces, Dios es soberano, es el Rey de reyes, es el Señor de señores y nadie le va a poder ganar. Está establecido que Dios tiene el control de todo. ¿Y cómo sabemos que Dios tiene el control de todo? Conoce a Dios cuando fuiste engendrado. Dice el Salmo 139 que sí, que Dios en los secretos te vio cuando fuiste engendrado. Y que Dios conoce todos los cabellos de tu cabeza. Y que Dios conoce todo lo que tienes en tu cuerpo. Y que Dios conoce no solamente tu cuerpo físico, sino que conoce tu pensamiento. Dios sabe cómo estás pensando. Dios sabe cómo estás actuando. Dios te conoce donde quiera que estés. Aunque alguien quiera escapar de Dios, si se fuera a lo más profundo de la tierra, allá está Dios. O si fuera más alto de aquí para allá, allá está Dios. Y Dios lo puede todo, lo conoce todo, lo sabe todo y tiene el poder para todo. Él fue que creó los cielos y la tierra. Y tuvo el poder para hacer todo esto. Ahora entonces, por eso Dios se ríe cuando el hombre se opone en contra de él. ¿Qué podría decir Dios? Bueno, se ríe de las actitudes. Y a veces nosotros por ignorancia, ¿verdad?, pensamos que hacemos cosas que nadie sabe, pero Dios sí las sabe, ¿verdad? Y aquellas locuras más locas, ¿verdad?, las locuras más locas, por decirlo así, Dios las sabe. Y lo conoce, y tiene el control de todo. Ahora, en este versículo dice que se reirá de ellos y se burlará de ellos. Se burlará de ellos. Ahora entonces, porque imagínense ustedes, después de que pasaron los israelitas después del Mar Rojo, iban detrás los egipcios y entraron en el mar, y entonces allí murieron todos los egipcios que iban detrás de Israel. Y Moisés y sus hermanos hicieron una canción, ¿verdad?, y echó a la mar los que los perseguían, jinete y caballo, los echó a la mar. Ahora entonces, ¿y qué fue lo que hizo Dios para que eso pasara? ¿Qué hizo Dios? Simplemente le dijo a Moisés: pon tu varita por ahí y ya va a venir un viento. Y ese viento fue todo. Ahora entonces, imagínense ustedes, cómo Dios no se va a burlar de lo que el hombre quiere hacer. Los hombres están planeando grandes guerras. Es más, tenemos en Apocalipsis una guerra que se va a librar.
¿Y sabe qué? Esa guerra no necesita Dios hacer nada, solamente hablar para ganarla. Ahora entonces, veamos aquí el versículo 5. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su risa. Ahora entonces, es decir, que Dios está enojado, ¿verdad? Les hablará con su furor. Con su furor. Miren, con una tormentita que cayó allá en el mar, ahí por el Caribe, ¿verdad? Los salvadoreños vendiendo los pescados tranquilos ahí a la orilla del mar, ¿verdad? Los mariscos, vaya la mariscada, los pescados fritos con la ensalada y arroz y haciendo la campaña ahí en el negocio, y de repente las olas que llegan, ¿verdad? Y se lo acaban todo. Ahora, y decía una mujer, hoy no nos avisó el mar, no nos avisó que estaba picado. Y saben ustedes que está picado el mar, que las olas están más grandes y está embravecido, ¿no? No nos avisó que está picado el mar. Entonces, y de repente se acabó el negocio. Ahora piense usted, ¿qué locura puede hacer un hombre que de repente con una cosita tan insignificante para el hombre, de repente puede desaparecer? Y fíjense bien que todavía el margen está todavía ahí metido en las casas de la gente, no se quiere ir, porque las olas todavía están embravecidas ahí. Ahora entonces pensemos, una tormenta causa una tormenta. Ahora pensemos, Dios en su ira, ¿cómo podía aplastar al ser humano? En su ira, ¿cómo podía? Y tenemos aquí escrito en la Biblia que en el futuro la gente que está en contra de Dios va a sufrir grandes calamidades, pero la gente todavía necia y dice no queremos confiar en él. Ahora entonces vemos aquí que Dios en su furor los turbará con su risa. Es decir, bueno, la gente va a decir que nosotros teníamos nuestros planes, pero todavía Dios está riendo. Nuestros planes no nos funcionaron. Ahora, la gente dice que quiere escapar de aquí de la tierra para ir a un lugar tranquilo donde puedan vivir en paz. Y en los Estados Unidos, los científicos están tratando de crear una ciudad espacial, donde van a ir a vivir la gente de paz, la gente que tiene dinero y que no tiene problemas para pagar y poder ir allá. Ahora pensemos, ¿será que Dios va a permitir eso, hermano? ¿Será que Dios, sabe qué está haciendo Dios con todo eso? Le está tirando risadas, porque ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que Él va a rescatar a la humanidad, a los que quieran, porque Él ya mandó a su Hijo a morir por todos. Cristo murió por todos, pero la gente no quiere saber de Cristo. Entonces, el plan de Dios es salvar a la humanidad a través del sacrificio de Cristo, y Él va a llevar a su iglesia para estar con Él, ¿verdad? Ahora entonces, pero no es así, llevándose la gente para una ciudad apartada, solada, donde solo pueden estar la gente pudiente, ¿no? Económicamente. Entonces, vemos aquí, en el versículo 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ahora entonces, dice que la gente clamaba en contra de Dios y en contra de su Cristo. Pero Dios dice, yo he puesto a mi rey. ¿Y quién es el rey? Es Jesucristo. Yo he puesto a mi rey en Sión. Cuando hablamos de Sión estamos hablando allá de Jerusalén, ¿verdad?
Y como decimos aquí en El Salvador, la palabra de hombre. Cuando uno dice palabra de hombre es que así va a ser. Ahora entonces Dios está diciendo palabra de Dios, y lo que Dios dice se cumple. Ahora entonces yo he puesto mi rey. Ahora entonces los pueblos, las naciones van a tramar contra Dios, poner un gobierno mundial. Eso es lo que está para el futuro, un gobierno mundial donde Dios va a querer ser desplazado. Y el gobierno mundial va a poner a un hombre, y el anticristo, ¿verdad?, va a gobernar ahí por un tiempo. Pero Dios dice, esto no puede ser así. Dios permite ciertas cosas, pero no da permiso de ciertas cosas, pero no todo va a terminar ahí. Dios tiene su propio plan. Ahora entonces, y dice en el versículo 7, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Estas palabras también las encontramos en el Nuevo Testamento. Ahora, Dios dice, yo he puesto a mi rey y yo he dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Está hablando de Cristo. Ahora entonces, y lo que Dios ha dicho, que ese es su gobierno, el gobierno que Él va a establecer aquí en la tierra. En el milenio va a empezar Cristo a gobernar, y después se va a volver un gobierno eterno. Ahora entonces, Él publicó el decreto. Él está diciendo, aunque los reyes o la gente no quiera, Él es el rey. Yo lo he puesto, he decretado que Él es. Un decreto es cuando, por ejemplo, el presidente de la República dice, bueno, vamos a tener un día de asueto, porque vamos a hacer una marcha de paz. Ese fue un decreto. Y hay que cumplirse, ¿no? Tenía que cumplirse. Hubo un día de asueto y hubo una marcha. Ahora entonces se cumplió el decreto del rey, del gobierno, del presidente. Ahora entonces, y lo que Dios está diciendo, lo que yo digo, se cumple. Yo he puesto mi gobierno ya, y sé quién es el presidente. Y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora entonces, y dice, pedidme y te daré por herencia las naciones. Ahora Dios dice que va a dar por herencia las naciones a este rey. Va a dar por herencia las naciones a este rey. Y como posesión tuya, los confines de la tierra significa un gobierno mundial. Un gobierno mundial. Y ahí es donde va a reinar Cristo. Donde va a reinar Cristo. Ahora entonces, este salmo que está diciendo, ¿no?, está hablando acerca de ese reinado donde el rey es el Mesías. Ahora, entonces, y dice, los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora entonces, ¿qué significa esto de vara de hierro? De vara de hierro. Ahora, fíjense bien, que lo vas a juzgar con vara de hierro. Está hablando de un juicio. Pero ¿qué significa esto? Bueno, se fijan ustedes, ¿creen ustedes que los policías todavía se pueden sobornar aquí en El Salvador? ¿Sí? Se pueden sobornar. Le dice, bueno, te voy a poner una esquela porque te infringiste la ley. Y entonces la gente a veces le dice, no se puede arreglar de otro modo. Allí debajo de la boleta, hace unos $20, ¿verdad? Y voy a arrancar esta, no la voy a entregar a esta. Pueden sobornar. Se pueden sobornar los jueces se pueden sobornar. Hoy aquí en El Salvador, ¿no? Muchos jueces se han hecho ricos porque han sido sobornados.
sobornado. Ahora entonces, pero con vara de hierro significa que Cristo va a juzgar de una manera correcta. Él no va a poder ser sobornado. Es decir, la sentencia que Él dé tiene que cumplirse. Él va a dar la sentencia y Él dice, aquí, así va a ser. ¿Y sabe qué? Me gustaría que leyéramos un pasaje en Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Y dice en el versículo 15 en adelante, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos y de jinetes, y carnes de todos los libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellos las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ahora pensemos, aquí dice que va a juzgar a las naciones con vara de hierro, y dice que Cristo va a juzgar a estas naciones de una manera justa, porque se rebelaron contra Él. ¿Y qué significa eso de que va a pisar el lagar? Bueno, la imagen aquí que tenemos en esto es que los lagares son lugares donde se tiran los racimos de uva y con los pies se pisan hasta que sale el vino. Y ahí están los depósitos recibiendo el vino. Ahora entonces, en este combate que va a ser una guerra en contra de Cristo, dice que los muertos de ahí van a ser como los racimos de las uvas, y la sangre de ellos va a ser como el vino que se va a estar recibiendo ahí. Ahora entonces, y dice que Dios está invitando a las aves de rapiña que vayan a comerse la carne de todos los muertos. Entonces Dios va a estar juzgando al mundo. Va a haber gran mortandad. La gente va a morir mucha gente. Pero ¿cuál es la razón? Desecharon a Dios. Y Dios se reirá de ellos en su momento. Rechazaron a Dios y Dios lo juzgará justamente. Ahora entonces, vamos otra vez al Salmo que tenemos en estudio, el Salmo 2. Y dice el otro versículo, y dice: y ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Ahora entonces es un consejo para todos los gobiernos, ¿no? Les dice: sean prudentes,
amonestación. Admitan amonestación. Ahora entonces, aquí en El Salvador, clamaba la gente, el pueblo, ¿no? Porque se leyera la Biblia en las escuelas, para que los jóvenes escucharan la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? No pudieron llegar a un consenso los diputados y aprobar una ley. Es más, una iglesia se opuso que se leyera la Biblia dentro de las escuelas. Y eso es lo más ilógico, ¿no? Las iglesias deberían de estar con el deseo de que la palabra de Dios se escuche en el pueblo. Más sin embargo, no están escuchando. Ahora por últimamente, aquí en el país están viendo cómo pueden lograr que la gente pueda escuchar la palabra de Dios, haciendo proyectos, programas y planes, ¿verdad? Yo fui convocado a una divulgación de un plan de gobierno municipal. Fui convocado por el alcalde y a todos los pastores de aquí de Chapetí, que los convocaron para que fuéramos a oír la divulgación de un plan. Entonces, entre los 50 ciudades más conflictivas de El Salvador, también está Chapetí, entre las 50 más conflictivas de El Salvador, que están en peligro de riesgo, así le llaman, peligro de riesgo. Ahora entonces, las Naciones Unidas están haciendo estos proyectos, no es ni siquiera El Salvador, son las Naciones Unidas. Ahora entonces, y dicen, bueno, lo que queremos al divulgar este proyecto o este plan de gobierno municipal para prevenir la violencia, así se llama, prevención de la violencia, queremos que los pastores estén dispuestos a colaborar predicando el Evangelio. Pero este no es un programa del gobierno allá, ¿verdad? Sino más bien un programa del gobierno municipal. Ahora entonces, y fíjense bien, la gente ya no haya cómo hacerlas. Y Estados Unidos, metiendo esos proyectos aquí, ha pensado que la palabra de Dios puede servir para muchos, ¿no? Ahora entonces, y vemos aquí que en este versículo está aconsejando, sean prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Y dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Es decir, sí, bueno, entonces está haciendo un llamado para que podamos servir a Dios con temor y temblor, ¿verdad? Con respeto y adoración hacia Él. Y fíjense bien, en el versículo 12 dice, honrad al Hijo, honrad al Hijo, honrad al Hijo. Ahora entonces, ¿y quién es el Hijo? Es Cristo. Ahora entonces, ¿de qué manera podemos honrar al Hijo? ¿De qué manera podemos honrar al Hijo? Fíjense bien, Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Bueno, entonces, Él es el Rey de Reyes, y aquí lo acabamos de leer en Apocalipsis, ¿no? Él es el Rey de Reyes. Ríndale toda adoración a Él. Él se merece la honra y la gloria. Ahora entonces, fíjense bien, aquí en El Salvador, ¿cuánto dinero ha puesto el gobierno para que el Rey de Reyes sea honrado? ¿Cuánto dinero ha puesto para que el Rey de Reyes sea honrado? Nada. Pero van a darle honra al profeta mártir, ¿verdad? De Ciudad Barrios, gastando $500,000, ¿verdad? $500,000. Ahora entonces, ¿creen ustedes que un hombre se merece adoración? ¿Se merece honra? No, el apóstol Pedro cuando fue llamado a que fuera a predicarle a Cornelio, cuando lo vieron se le arrodillaron. ¿Y qué dijo Pedro? Levántense, si yo soy hombre igual que
levántense. No quiero que me honren de esa manera. Soy hombre. Ahora, ni siquiera los ángeles cuando trataron de adorar en Apocalipsis, vemos que Juan trató de arrodillarse ante ellos y le dice, no, tú eres un consiervo nuestro, levántate. Porque la adoración solo la merece el Rey de Reyes y es Cristo. Ahora entonces, y vemos aquí que dice, honren al Hijo para que no se enoje. Honren al Hijo para que no se enoje, es decir, aplaquen la ira del Hijo, porque viene la ira del Hijo y va a ser tremendo, ¿no? Cuando Cristo venga. Cuando entró a Jerusalén, entró como un hombre manso, ¿verdad? Como un hombre que no era de guerra, montado en un asno. Entró como un hombre que no era de guerra. Pero hoy que venga, va a venir en gloria y va a venir en un caballo blanco. ¿Y sabe quién se monta en los caballos blancos? Los generales de los ejércitos. Y va a venir a librar una guerra. Y solamente va a hablar para que la gente sea destruida. Algunos dicen, bueno, yo me voy a alistar en las filas de Cristo para ir a pelear con Él. No necesita, solamente necesita hablar para que la gente pueda ser destruida. Ya vimos en el pasaje en Apocalipsis, dice que va a ser mortandad. Las aves de rapiña dice que se van a llenar, se van a saciar. Es porque va a ser una guerra que van a librar en contra de Cristo. Imagínense ahora las potencias mundiales que están en contra de Cristo. Fíjense bien que la mayoría de potencias mundiales están en contra de Cristo. Porque de Israel proviene Cristo. Y todos los que están en contra de Israel están en contra de Cristo. También. Ahora entonces, y tenemos el caso de muchos hombres que hablaron con solo hablar en contra de Israel, perecieron. Ahora nos vemos aquí al Hijo, y Él dice, honrar al Hijo para que no se enoje. Entonces, vemos aquí que el Hijo también puede enojarse en este tiempo. Ahora, a veces nosotros hablamos de otras iglesias que no son evangélicas, pero pensemos, los evangélicos, ¿qué harán? ¿Qué harán? Bueno, porque por lo general a quien juzgamos muchas veces es la iglesia católica, ¿no? Y a veces porque se lo merece. Porque ¿quién es que ha promovido esto, por ejemplo, de la beatificación de Romero? La iglesia católica. Ahora entonces, y aquí vemos entonces que muchas veces pensamos nosotros, bueno, ¿cómo podemos honrar al Hijo nosotros? ¿Cómo podemos honrar al Hijo? Es que no solamente se trata de ser un religioso, sino más bien se necesita que verdaderamente tú tengas una entrega personal hacia Él. Porque hasta las iglesias evangélicas han ido despertando en algunas cosas y han ido cambiando algunas cosas porque estaban errados, estaban equivocados. Fíjense bien que aquí en esta iglesia, a la par de la iglesia católica, nosotros celebrábamos el domingo de resurrección, un culto en la madrugada. Los católicos iban en una procesión para allá y nosotros aquí predicando también el culto de resurrección. Ahora entonces, hermanos, ¿a dónde está que hay que hacer un culto de resurrección? ¿A dónde está? La gente debe de entender que todos los días es un día con Cristo, ¿no? Un día con Cristo. Todos los días son con Cristo. Ahora entonces, Él se merece la alabanza para todos los días. Y es más, después, en el culto de la tarde, el domingo de resurrección, se predicaban las 7 palabras.
Las 7 palabras. Ahora, ¿y quién es que hace eso, hermano? ¿Quién hace eso? Los católicos. Entonces, nosotros haciendo lo mismo que los católicos, ¿verdad? Predicando las 7 palabras. Y las palabras se pueden predicar en cualquier día, ¿no? Ahora. Y entonces, los católicos allá en las estaciones diciendo, Dios mío, ¿por qué me han desamparado? Nosotros en la tarde aquí predicando, Dios mío, ¿por qué me han desamparado? Lo mismo. Ahora entonces estábamos en lo mismo. Ahora entonces, y él dice, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Bienaventurados todos los que en él confían. Ahora entonces, hermanos, al final termina el salmo con una bienaventuranza. ¿Quiénes son bienaventurados? Los que en él confían. Porque una cosa es decir, ¿verdad? Una cosa es decir, yo creo en el Señor. Pero no solamente de labios, sino más bien tener la plena seguridad, ¿verdad? En todo nuestro ser, que esa es una realidad. Y ahora entonces vemos, hermanos, que bienaventurados somos si hemos confiado en el Señor y si verdaderamente nosotros tenemos una entrega hacia el Señor. Así que pues terminamos este salmo, que es un salmo mesiánico muy importante, ¿no? Que tiene un contenido hacia el futuro y algo que ya se cumplió y algo que tiene que cumplirse más adelante. No sé si hay alguna pregunta con respecto a este salmo. Bien, si no hay, entonces vamos a terminar aquí, vamos a despedirnos en palabras de oración.